Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a analizar y seguir conversando en torno a una de las controversias que han marcado este día, que es el punto que han hecho algunos economistas y que son, en el caso de dos de ellos, parte del equipo de Gabriel Boric, cuestionando el financiamiento propuesto por el gobierno para la pensión garantizada universal. Queremos entonces seguir analizando lo que significa este punto que se hace en torno al financiamiento. Tenemos a esta hora el contacto con el ministro subrogante de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavés. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Vivi, ¿cómo está usted? Subsecretario nomás, no está en calidad de subrogante, para aclarar, o sí, está en esa calidad, no, sí, pero prefiere que le diga subsecretario. Sí, ahí siempre con humildad, dígame. Qué bien. Bueno, pero analicemos un poco, porque acá es bien claro, el punto que están diciendo quienes cuestionan el proyecto del gobierno, es decir, no está asegurado el financiamiento. Entonces, explíquenos cómo se financia la pensión garantizada universal. Miren, en primer lugar, aprovechando el Día de los Inocentes, nos parece que este es un punto político que pareciera que fuera una broma del Día de los Inocentes. Es realmente insólito que después de que el proyecto de ley fue presentado, que ya se aprobó unánimemente o prácticamente por unanimidad en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que va a ser despachado, esperamos, la próxima semana, cuando ingresamos y presentamos hace bastante tiempo el proyecto de exenciones, se nos diga hoy día, a partir de una carta de expertos, que el proyecto no tiene financiamiento. Lo que dice la carta, antes de yo poder explicarle lo que usted me consulta, es básicamente dice que lo que tienen que hacerse los proyectos es fusionarse para asegurar el financiamiento. Y lo que dice la carta además es pedir algo que ya no sucedió, que es que tramitemos esta reforma en el proyecto de ley larga de pensiones. Nosotros hemos presentado 4 proyectos de pensiones. Uno que aumenta el pilar solidario, que ya es ley de la República, una ley larga que quedó entrampada en el Senado, y una ley corta que quedó entrampada en la Cámara de Diputados, porque los diputados en negociaciones o en peticiones que hicieron imposible llegar a acuerdos, perdieron toda viabilidad. Presentamos este proyecto de pensión garantizada universal como una indicación a la ley corta de pensiones, que lo que busca es beneficiar a 500.000 chilenos que no tenían pensión y que no tenían ayuda, sumando 185.000 pesos a todos aquellos pensionados que tengan en el orden de 600.000 pesos de pensión hacia abajo. Y el financiamiento es muy claro. Primera cosa, este proyecto está financiado con el financiamiento que corría con cargo a los proyectos que ya no van a avanzar en el Congreso. El caso de la ley larga de pensiones y el caso de la ley corta de pensiones. Pero no solamente eso, eliminar o reemplazar el pilar solidario, que cuesta del orden de 1,1 punto del PIB, 3.500 a 3.600 millones de dólares. Reemplazar ese pilar solidario cuesta 1 punto del PIB, 3.200 millones de dólares. Es decir, este proyecto es más barato que lo que hoy día el Estado gasta en pilar solidario. Sí, subsecretario. Hay que recordar que, sí, estamos creciendo al 12% y por lo tanto hay holgura fiscal para el primer año de gobierno. Por lo tanto, acá lo que hay es un punto político que nos parece válido, pero que desde luego no se condice con la verdad, que es un proyecto que está financiado de manera responsable, como lo ha dicho el ministro de Hacienda. ¿Y ese financiamiento se puede asegurar de forma permanente, ese punto del PIB que costaría año a año? Porque también estamos con un déficit de un 4%. Y lo que aquí hay un argumento es decir que esta holgura financiera es más bien una fantasía, que también está en el desglose de esta carta. Además, señalando que finalmente eso es como endosar la responsabilidad al gobierno que viene en cuanto a cómo se va a poder esto materializar. Y cuando usted decía que efectivamente esto se había aprobado, pero también le sumo de inmediato que fueron y ingresaron de forma distinta, ¿no? Uno era el proyecto y otro era cómo se financiaba. Entonces puede entender que la idea, hay obviamente una aprobación y se entiende que es bueno que las pensiones puedan mejorar en nuestro país, pero cómo se puede financiar eso es donde se está haciendo este punto. La ley de presupuestos para el año 2022 ya contempla cierta parte del financiamiento de la operación de esta propuesta. Además, le reitero que también el gobierno había presentado propuestas de financiamiento para la ley corta y la ley larga de pensiones. Por lo tanto, nosotros ya habíamos provisto recursos para la modificación de la ley de pensiones. Pero además, estamos incorporando un proyecto de exenciones que fue presentado prácticamente ayer, es un decir, ¿cierto? Dicen hace muy poco tiempo. Que el proyecto de exenciones no alcanza, que no da para financiarlo solamente con eso. No, porque como le acabo de decir, el proyecto de exenciones es una parte del financiamiento del proyecto de ley. Lo demás está en lo que yo ya le he reiterado. Financiamiento de la ley de presupuestos,
holgura presupuestaria que estamos teniendo porque estamos creciendo un 12%, y además un proyecto de exenciones que lo que busca es venir a complementar el financiamiento para esta reforma. Mire, al final este es un punto político y lo entendemos que es parte del debate político, pero nos cuesta entender que un sector político que en una candidatura respaldó esta medida al principio, sobre todo cuando se fue anunciada en los debates presidenciales, y que incluso es más, el presidente electo y su equipo estaban disponibles a una pensión de 250.000 pesos, tampoco indicando cómo era el financiamiento. Acá hay una propuesta responsable que está avanzando. ¿Y por qué no pueden avanzar los proyectos? Pueden avanzar en paralelo, no pueden estar fusionados porque nosotros indicamos un proyecto de ley, la ley corta de pensiones, para aprovechar ese vehículo legislativo y darle celeridad, que es lo que nos importa a nosotros, Vivi, que esto se pague en febrero. Y nosotros ¿Y usted creemos cree que eso puede ser posible? Lo que queremos, pero la oposición. ¿Cree que todavía es posible eso? Porque al final, y le pregunto ahí también por el fondo el rol que tiene las Express, que es efectivamente ver cómo esta situación se da en el debate legislativo, porque sumado al cuestionamiento que han hecho algunos economistas, también ya hemos visto voces de parlamentarios de decir, sí consideramos este punto que lo habían hecho antes, el propio senador Carlos Montes, que es parte de la Comisión de Hacienda, había dicho, esperemos un poco cómo se va a financiar esto. Entonces, más allá de lo planteado en el día de hoy, también ya desde antes había algunos parlamentarios que decían, bueno, veamos si efectivamente está la capacidad de poder financiar de forma permanente además este gasto. Mire, esto al final del día, Vivi, es un punto político. Esto es un proyecto que se presentó, que fue celebrado por los candidatos que pasaron a la segunda vuelta y sus comandos, que es un proyecto que fue aprobado y que va a ser aprobado en la Cámara de Diputados la próxima semana, que va a avanzar al Senado y que nos quedan 4 semanas para tramitarlo en el Senado y eventualmente llegar a alguna solución en el tercer trámite constitucional. El financiamiento, que por supuesto nuestro gobierno se ha encargado de tener proyectos correctamente financiados, estos discursos técnicos que lo que buscan es enredar la discusión política no tienen por otro objeto sino que evitar y confundir de que nosotros no podamos en el cuarto intento, porque hay un gobierno que está preocupado de las pensiones, con 4 proyectos de ley, ha sido el nuestro, el del presidente Piñera, llegar con una solución efectiva en febrero. Ya no hay elecciones, por lo tanto no hay argumento para impedir, para torpedear, para cuestionar una solución que es bien hecha, que está bien pensada, sí, y que las chilenas y los chilenos necesitan. Nosotros tenemos la convicción de que este es un proyecto que está financiado y lo vamos a revisar cuando el proyecto de ley de exenciones se tramite en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿Y está descartada esa propuesta que se plantea en este punto que hacen los economistas y que se publica en esta carta al director del diario Mercurio, decir más bien que esto se discuta en la instancia de análisis del pilar solidario? Lo que pasa es que eso es la ley larga de pensiones que lleva más de un año en la Comisión de Trabajo sin poder llegar a acuerdo. Ahí está el proyecto que modifica la industria, ahí está el proyecto que aumenta las cotizaciones y eso desde luego va a distraer este esfuerzo urgente, que es el cuarto de nuestro gobierno, de poder llegar rápidamente con una pensión que básicamente va a equiparar los beneficios cercanos a lo que existe con el ingreso familiar de emergencia. Es un gran esfuerzo. Las elecciones ya pasaron. Nosotros queremos hacer un llamado a la oposición, en buena, en que no hagamos argumentos políticos respecto de una política pública que no solamente fue celebrada en su minuto por todos los sectores políticos, sino que además fue rápidamente aprobada en la Comisión de Hacienda y por lo tanto va a ser aprobada por amplio margen esta semana, la próxima semana en la Cámara de Diputados, y un proyecto de exenciones que va a venir a reforzar un financiamiento que, como ya le dije, está incorporado en la ley de presupuestos, en los proyectos de ley de pensiones que no han ido avanzando y que desde luego no justifica políticamente complejizar más su discusión. Si acá hay personas, sectores políticos que quieren hacer un punto para evitar que el gobierno, pasado las elecciones, no cumpla su cometido, que significa mejorar sustancialmente las pensiones de las chilenas y de los chilenos, con este incremento que va a ser sustancial, ¿cierto? Que no requiere estar jubilado, que no administran las AFP, simplemente que lo digan. No queremos que el gobierno apruebe la ley de pensiones porque que lo digan así. Pero nosotros creemos que ese no es el camino. Hacemos un llamado al Congreso para las personas que nos están mirando, de que de aquí, en el mes de enero, dejemos tramitada esta ley corta de pensiones, comencemos a pagar en febrero y nos preocupemos ahora de las pensiones de los chilenos y no de la política porque las elecciones ya pasaron. Bueno, vamos a ver qué ocurre también en el debate legislativo en torno a este punto que se ha hecho en cuanto al financiamiento, si está la capacidad o no a esta pensión garantizada universal. Máximo Pavés, subsecretario, le agradecemos el tiempo para poder profundizar en el tema. Que esté muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes, que estén muy bien.